Estimados colegas presentes, tengan ustedes buenos días. Primeramente, felicitarles por estar participando en el diplomado en Biodiversidad Andino-Amazónico y Educación Intercultural. Bien, voy a presentarles un trabajo acerca de la contextualización educativa. Tomé como referencia la institución educativa 0667 de Machu Picchu, en la cual laboré por espacio de 3 años. ¿Por qué contextualizar? Porque va a permitir al docente y a todo aquel que labora en comunidades tener una comprensión inicial de la realidad en la que trabaja, en particular para aquellas y aquellos que por primera vez trabajan en estas. La educación para la interculturalidad. Textos fuera de contextos. Al hablar de textos fuera de contextos es cuando no está acorde a la realidad del alumno. Como podemos observar el título del texto, visitemos el zoológico. Cuando en nuestra comunidad no existe un zoológico, solo hay un contacto directo con la naturaleza, como son los animales, el añuje, el zorro, el picuro, entre otros. El sistema educativo nacional. En los textos no aparece la realidad de las comunidades. Como ya vine mencionando, para la elaboración de textos, muchas veces no toman en cuenta lo que es la realidad rural. Les cuento así muy rapidito. En la institución educativa donde yo laboré, de Machu Picchu, que esta es una comunidad en revitalización, ¿no? Entonces nos enviaron textos, lo que es de Lima, y nos llegaron todo escrito, lo que es en quechua, a la cual nosotros hablamos ahí los docentes una sola lengua, ¿no? Yo creo que ahí debiera de ser un texto de acuerdo a nuestra realidad o un libro, ¿no? Como para podernos entender todos. Continuamos con el siguiente. ¿Cómo enseña el profesor en los pueblos indígenas, no? Los estudiantes hablan de sus intereses mientras el profesor habla de otras, ¿no? Lo considero muy importante tener en cuenta sus vivencias de los estudiantes para poder tener un buen entendimiento de estas, partiendo sobre todo de su realidad, de su interés, lo que es del alumno. Si el docente insiste en hablar de tiburones, se produce la deserción del aula. Cuando entramos en el mundo interior del alumno, el aprendizaje nos resulta favorable. Hablamos de cosas que no es del interés para ellos, por lo tanto, conseguimos que el alumno no le encuentre ese gusto de irse diariamente a la escuela. Pero si a él lo damos un espacio para que pueda expresarse de acuerdo a lo que vive dentro de su alrededor, vamos a ver que nuestro aprendizaje va a ser mucho mejor. ¿Qué hacer? Partir de la realidad de los estudiantes, ¿no? Muy buena expresión. Esto es algo muy importante, partir de la realidad del alumno, tomando como ejemplo, ¿no? Cuando observan la variedad de animales, cuando papá les lleva a la chacra, ahí pueden observar, ¿no? Cómo es el sajino, cómo es el zorro, y tomando como ejemplo estas figuras que son los animales, podemos elaborar ya dentro del aula muchos textos. Ahí vamos a poder darnos cuenta que nuestros alumnos, sin necesidad de estar presionándolos más, vamos a ver cómo ellos tienen esa soltura para escribir, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que él lo tiene muy interiorizado dentro de él. Continuamos. Cada lengua es la expresión de un mundo de vida particular, ¿no? Los textos tienen que estar relacionados al contexto. Muy bien, como lo
lo mencionaba anteriormente, incidimos que los textos deben de tener concordancia con su realidad. Si no, no podemos lograr lo que uno deseamos con ellos, ¿no? Y a la vez nos vamos a poder entender mejor. Al hablar del proceso educativo, bueno, personalmente como docente, me gustaría que me capaciten, ¿no? De acuerdo al conocimiento de la realidad, tomando como ejemplos cosas de nuestros contextos. Los capacitadores muchas veces nos traen ejemplos, bueno, que son fuera de nuestra realidad, ¿no? Y entonces, así como también somos personas adultas, vamos a comprender mejor qué es lo que nos quieren dar a conocer para posteriormente nosotros ya evocar hacia nuestros alumnos. Bien, acá como podemos observar, estamos viendo un calendario comunal, tomé como ejemplo de la comunidad nativa de Quichua, de Machu Picchu, del distrito de Santa Rosa, ¿no? A la cual lo elaboré, ¿no? Tomando como referencia varias opiniones de los sabios de la comunidad. El calendario comunal introduce al recién llegado, me refiero al docente que por primera vez se va a laborar en su institución educativa. Lo ubica en el escenario de vida de los estudiantes y a la sabiduría indígena y campesina del lugar. Por eso vemos que es muy importante elaborar nuestro calendario comunal y así conocer mucho mejor nuestra realidad. Acá podemos observar, ¿no? Tenemos la contextualización ecológica. Un aspecto clave en la vida indígena y campesina es el comportamiento del clima, ¿no? En particular de las lluvias, porque esto es favorable para que sus cosechas sean garantizadas, así como también se toma en cuenta el climatograma de San José de Siza. Bien, continuamos. Acá podemos observar muy claramente los espacios de vida, ¿no? Al hablar de los espacios de vida, nos referimos a 4 elementos importantes, como son el bosque o monte, la chacra, la casa y el agua, que posteriormente ustedes lo van a poder escuchar a medida que va siguiendo el diplomado. Continuamos. A la vez también no dejamos de lado a lo que es los espacios de vida indígena, ¿no? Tal como lo podemos observar ahí, una señora que está haciendo la cosecha, ¿no? De un plantío. Ahora tenemos en cuenta las actividades significativas, ¿no? Que son experiencias estimulantes, organizadas coherentemente, que busca en el estudiante un aprendizaje significativo, que se presenta dentro de un contexto ligada a los conocimientos de la vida cotidiana de los estudiantes, sus intereses, sus deseos, sus fantasías y sus juegos. Todo eso lo vamos a plasmar en un calendario comunal conocido como la matriz, ¿no? En la cual lo vamos a ir considerando los meses, la época climática, y ahí tenemos observado los 4 espacios de vida. Así como lo podemos evidenciar en las fotos, ¿no? Ahí tenemos la chacra, la casa, el agua, y así como también los bosques, que posteriormente lo van a ir ustedes visualizando con mejor entendimiento. Continuamos. Por último, todo lo que les di a conocer se logra cuando hablamos de interculturalidad o de contextualización, ¿no? Tal como lo podemos observar ahí en las fotografías, ¿no?
todo lo mencionado ya lo podemos ir nosotros poniendo en práctica con nuestros alumnos. Y acá lo podemos observar. Muy bien, eso fue todo lo que les quise dar a conocer acerca de lo que es la contextualización educativa. Muchísimas gracias por su atención.